en el cual todos los talentos de voces explotarán y llenarán esta hora de un análisis de una profundidad pocas veces vista. Dentro del equipo de Voces Digitales hay muchos talentos, muchísimos talentos. Ustedes los conocen, los ven, los escuchan hablar, los perciben a través de nuestras redes sociales. Hoy el escenario de Voces Digitales, especialmente en la plataforma que es Voces in the House, en House New York, que se escucha a través de houseradios.com. Vamos a explotar y explorar al mismo tiempo el talento de una de nuestras miembros más importantes, que es Lucía Pereira. Lucía, en estos últimos tiempos, estuvo dedicando sus esfuerzos académicos a escribir una serie de artículos relacionados con el golpe de Estado en Myanmar. Es un golpe de Estado que recorrió el mundo por lo tragicómico de la escena, ¿no? La personal trainer filmando el entrenamiento y de repente los tanques de guerra en el horizonte. Bueno, no quiero ocupar más tiempo de aire, me gustaría darle la plataforma que es houseradios.com a Lucía y me gustaría abrir las puertas del mundo digital a este debate, a esta reflexión, a este análisis sobre un golpe de Estado que, si bien sucede muy lejos de nuestra casa y sucede en una región prácticamente desconocida para todos los que habitamos en Occidente, no deja de ser un golpe de Estado con todo lo que ello significa. Para acompañarlos en esta hora, para poder exprimir al máximo todo el conocimiento que Lucía Pereira tiene sobre este asunto, va a estar Gonzalo Mastoy, nuestro corresponsal 2.0, y vamos a interrogarla, vamos a cuestionarla, vamos a preguntarle todo lo que hay que saber sobre el golpe de Estado en Myanmar. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Todo muy bien. Bueno, vos naturalmente sos parte del equipo, ¿no? Orgánicamente sos parte fundamental del equipo. Hoy vas a estar en la silla del entrevistado, de la entrevistada. Espero que sea una silla que te sienta a gusto, porque la verdad que... ¿Cómo? Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque la verdad que es un tema sobre el cual me gustaría aprender y me gustaría también hacer llegar este conocimiento a nuestra audiencia. Después veremos a dónde nos lleva esta conversación. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Así que bueno, ¿te parece si arrancamos? Vale, buenísimo. Lucía, ¿por qué no nos das un poco de contexto a lo que fue el golpe de Estado en Myanmar, por favor? Dale, yo de hecho hoy no armé una columna porque la idea era hablar y debatir sobre esto y que ustedes me pregunten, porque es imposible hablar de todo lo que pasa en una hora. Y entonces la idea es que vayamos desmenuzando esto de a poco. Lo que me llamó la atención a mí fue, yo no conocía mucho del país hasta que vimos, como vos bien decías, Martín, el video de la entrenadora dando clases así virtual por el tema de la pandemia, y de repente, esto fue el 1 de febrero de este año, y de repente veíamos los tanques militares yendo por la avenida principal de la capital hacia lo que es el Parlamento, ¿no? Y ahí dije, vamos a escribir sobre esto, y después me encontré con 1000 problemas. Perdóname, Lucía, esa imagen recorrió el mundo. Sin embargo, hay algo que yo te tengo que preguntar, porque me parece que es fundamental, ¿no? Y porque hablo desde la ignorancia, como siempre, desde la curiosidad, ¿no? ¿Dónde queda Myanmar? Es un país que conforma el sudeste asiático, cerca de lo que es Vietnam, Camboya, Tailandia, y comparte frontera también con Bangladesh. Muy bien, muy bien. Estamos en esa zona. Vemos Sí. esa imagen. ¿Qué te llamó la atención? Contame. Bueno, primero empecé a investigar cómo estaba compuesto el gobierno, el que fue, digamos, víctima del golpe de Estado, ¿no?
Y yo, lo primero que se me vino a la cabeza fue esta señora Suu Kyi, que siempre fue como la principal, y es de la democracia de Myanmar. Es la líder. Siempre, aunque nunca fue presidenta, siempre fue considerada como una líder del país para la mayoría de los habitantes. Yo lo primero que leo es que ella es arrestada. Cuando llegan estos camiones, ella es arrestada ella en su momento era secretaria de Estado. Nunca pudo llegar a la presidencia porque la Constitución no se lo permite, porque es hija de extranjeros y está casada con un extranjero. Entonces, ella... A ver, para. Sí. Ahí tenemos un dato clave. Entonces, tenemos el primer problema. Primer problema enorme. Esta mujer no puede llegar a la presidencia porque está casada con un extranjero. Sí. Y la ley en Myanmar, si vos estás casado con un extranjero, te prohíbe ser presidente. Sí, en realidad la primera prohibición es ser hija de extranjeros. ¿Por qué? Porque Birmania, todo lo que es el control, esto después lo vamos a ir hablando, ¿no? El control militar del país manifiesta que hay mucho peligro por parte de Occidente, de que Occidente puede llegar a alterar el orden interno y la unión de los birmanos. Ok. Cualquier vínculo que una persona ante un cargo público tenga con el extranjero puede ser perjudicial para el país. Porque si ella es presidenta y dirige la batuta, ¿no?, del país, entonces, al ser hija de extranjeros, o sea, de británicos encima, que fueron los colonizadores de Birmania, de lo que es el sudeste asiático en su principio, entonces, y también al estar casada, tiene muchos contactos con el exterior. Y esa no es la idea para la, pongo entre comillas, unión. Ok, entonces ya ahí tenemos el primer problema. Esta persona, ¿me puedes repetir el nombre, por favor? Aung San Suu Kyi. Bueno, no voy a repetir el nombre yo. Sí es el apellido, así que sí, querés decirle... ¿Cómo es? La mujer líder a partir de ahora. La mujer líder, claro, la líder. La líder de la oposición, o la líder de la democracia en Myanmar, vamos a decirle, que aparte es un re buen título, nunca llegó a ser presidenta porque por los estatutos de Myanmar. O sea, no podés tener vínculos con extranjeros, representan una amenaza. Ya tenemos ahí un pequeño quilombo, ¿no? Sí. Bien, dale. Yo quiero explicar esto y quiero que se entienda. Así que díganme si hay algún problema ahí y no se entiende lo que digo, porque es realmente muy complicado. Y de hecho me costó escribirlo y entenderlo a medida que iba haciendo la investigación. Está muy bien. Yo dije, bueno, arrestar a Suu Kyi junto con el presidente. Entonces arrestaron al presidente y a la consejera de Estado. Bien. Pero después empecé a buscar los cargos, los otros cargos públicos. Yo investigué que hay dos vicepresidentes. O sea, hay un presidente y dos vicepresidentes. Ok. Yo vi que Perdón, pero yo pienso en Argentina con un vicepresidente, el quilombo que tenemos, imagínate sí, con dos, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, vi que un vicepresidente era uno de los principales militares del país. Entonces yo dije, ¿cómo es que el presidente y la consejera de Estado, si ganaron las elecciones del 2015, compartan gobierno con los militares que son las personas a las que ellos se oponen? Qué buena pregunta, claro. Entonces ahí dije, esto tiene que estar en una carta magna, o sea, en la Constitución. Es relativamente nueva, es del 2008. ¿Y qué pasó? Hubo un referéndum constitucional que aparentemente hubo fraude por el sí o por no, ya estaba redactada, pero ¿qué pasa? La Constitución le da como muchas facultades a lo que es los militares que gobernaron el país de 1948 hasta la actualidad. O sea, nunca hubo un periodo muy democrático, que digamos. Entonces, la Constitución dice que por lo menos una vicepresidencia la tienen que tener los militares. Pará. O sea, a ver,
los militares gobernaron Myanmar casi desde el 48 para acá. Eso está claro. Sí. Pero además de que gobernaron todo eso, si gana la oposición, por mandato constitucional, tiene que haber un vicepresidente militar. Exactamente. Viste que en las elecciones, Birmania es un parlamentarismo. O sea que el pueblo elige al parlamento y el parlamento elige al ejecutivo. Claro, bien. A diferencia del presidencialismo, donde en un presidencialismo el pueblo elige diputados, senadores y presidentes mandatarios. Bien. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Constitución también establece que el 25% de los asientos parlamentarios lo tiene que ocupar militares. ¿What? Es otro problema. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber 3 candidatos cuando van a elegir al Ejecutivo. 3 candidatos. Uno tiene que surgir de ese 25%. ¿Obligatoriamente? Obligatoriamente. O sea, obligatoriamente uno tiene que ser militar. Sí. Bien. O sea que ese 25% del Parlamento se va a reunir y va a decir, bueno, ¿a quién elegimos? Como vamos a postular a alguien. No necesariamente tiene que ser, vamos a postular un vicepresidente, no, vamos a postular un candidato de los 3 que hay que tener. Ok. Entonces, el resto del Parlamento elige los otros 2 candidatos por tema de proporcionalidad, ¿no? Claro. Entonces quedan 3 candidatos y todo el Parlamento, ya sea el elegido por el pueblo y los militares, eligen, digamos, votan, y el que queda de primer puesto, o sea, el de más votos, queda como presidente y los otros 2 como vicepresidentes. Claro, o sea, en ese esquema siempre va a quedar un militar en algún cargo. O sea, o presidente o vicepresidente, siempre va a haber un militar que, no sé, refresco este dato porque me parece sensacional. El 25% del Parlamento obligatoriamente tiene que ser militar. Sí. Obligatoriamente, o sea, es como que la gente solo vota un 75% entonces, porque el 25% lo tienen los milicos. Exactamente. Bien. Bueno, a ver, seguí porque me parece que esto, no sé si es tanto un golpe de Estado, ¿no? Me parece que es más bien como un curso medio... Bueno, pero bueno, digamos. ¿qué es lo que, si quieren doy el contexto de... Gonzalo, sí, querías hacer una pregunta. Sí, o sea, cuando vos decís Myanmar y eso, yo, para la investigación, digamos, para saber en qué países me encontraba, cuando uno va al mapa, dice Myanmar y entre paréntesis Birmania. ¿Por qué tiene 2 nombres? No sé si son oficiales o cómo, pero por lo menos Es en así. Google. Originalmente, en el idioma original, el país se llama Burma. ¿Sí? Ah. O sea, el español lo traduce a Birmania. Ese es el libro que escribió Orwell, Días de Burma, donde él va a escribir ahí y va a pasar una temporada como policía del imperio en Burma. Mirá. Sí. Orwell. El otro día estaba viendo y que Orwell había escrito eso. Burmese Days. Entonces, en el 2008, cuando los milicos dijeron, bueno, la gente está muy descontenta, entonces vamos a hacer un proceso hacia la democracia. Entonces, dijeron, bueno, vamos a redactar una constitución, pero yo ahora quiero que el país se llame Myanmar. Entonces, el país se llama la Unión de Myanmar, oficialmente por el país. Eso se llama así, pero la mayoría de los países, como no avalan el gobierno que está, entonces los siguen llamando Birmania. Pero en realidad los 2 nombres son válidos. Ok. Es que también acá no hay un gentilicio para Myanmar. Entonces somos birmanos. Bien. Entonces, buena pregunta, Gonza. Entonces, aclarado el tema del nombre, tenemos un parlamento donde hay 25% asegurado para los militares, tenemos un sistema electoral, un sistema político donde hay un presidente y 2 vicepresidentes, y de esos 2 vicepresidentes sí o sí uno es militar, siempre. Sí, pueden ser 2, ¿eh? Pueden ser 2 o pueden uno. ser 2, claro. Depende de cómo esté compuesto el parlamento que está elegido por el pueblo. Bien, dale. Si quieren irme orientando por qué camino quieren que los lleve,
Sí, No, perdón, Gonzalo. no, nada, me preguntaba porque viendo un poco la historia del país, como que siempre está en constante guerra civil o los militares, etcétera. ¿Por qué hay tanta, si tenés el dato de por qué hay tanta violencia en el país o por qué es tan constante, ¿no? Porque, o sea, desde que se terminó, o sea, eran colonia británica y desde que se independizaron, digamos, están en constantes guerras civiles o etcétera. Sí, Entonces, ¿cómo es que yo hice una investigación, de hecho, con una compañera sobre lo que es la composición étnica del país, y lo cierto es que es multiétnico. ¿Y qué pasa? Tenemos el dato de que los británicos en el periodo de colonización generaban conflictos étnicos a propósito. Los armaban, les creaban ejércitos, y así surgieron los ejércitos de liberalización de las minorías étnicas. Entonces ahí tenés muchas minorías que están armadas. Desde ahí empiezan lo que es las guerras civiles. Y los militares, por otro lado, cuando se independiza el país, empiezan a reconocer o no reconocer ciertas etnias, que tal puede tener representación parlamentaria. Por ejemplo, hay una etnia que se llama Rohingya, que no los reconocen como ciudadanos. Entonces, hay por lo menos 2 millones de personas en Myanmar que no pueden votar, porque supuestamente son de Bangladesh o de India. Entonces, aunque vivan en el territorio y hayan nacido ahí, no los reconocen. Entonces ahí también los militares son protagonistas y autores de genocidios silenciosos. Claro, tenemos tremendo, o sea, no es solamente un sistema político así adaptado para el gusto de los militares, sino que también tenemos un tejido social bastante complejo, ¿no? Como mínimo complejo. Claro. Ok. Entonces, Lucía, vos recién dijiste por dónde me quieren llevar. Bueno, yo en verdad, a mí lo que me interesa de este tema es, fue un golpe de Estado, ¿no? Siempre un golpe de Estado es un atentado contra la democracia. Vos empezaste hablando que apenas fue el golpe de Estado, fueron a arrestar a esta mujer que es la líder y al presidente. ¿Por qué los militares targetearon, por qué tuvieron como objetivo ir a buscar primero a esta mujer? De una, sí, sácate. ¿Por qué? Ahí está, esa es una buenísima pregunta. Ya hablamos que Suu Kyi es la líder de la oposición a los militares, tiene su propio partido que se llama Liga Nacional para la Democracia y fue fundado en 1988. En 1989 ella gana las elecciones junto a su partido con un 81% de votos y los militares lo declaran fraude y la arrestan a Suu Kyi. Entonces ya los militares siempre la tienen en la mira a esta señora. Claro. Y ojo con esto. Perdieron y fue fraude. Sí, ojo con esto. Suu Kyi estuvo presa desde el 89 hasta el 2010. Entonces, ¿Cómo? ¿Desde qué? Desde el 89 hasta el 2010. Desde el 89 hasta el 2010, presa. Sí, presa de domiciliaria. Bueno, está bien, pero presa. Sí. Ok, con arresto domiciliario estuvo. ¿Y cuál fue el crimen que cometió para merecer todo ese tiempo de arresto domiciliario? Querer perturbar la unión. Siempre como de la unión. O sea, básicamente querer ganar unas elecciones. Claro. No, porque viste, cuando los dictadores dicen cosas, uno tiene que traducirlo, ¿no? O sea, si a vos te arrestan por perturbar la unión, la traducción, o perturbar la paz social, si un dictador te dice que estás perturbando la paz social, lo que en verdad ese dictador quiere decir es, loco, me estás ganando democráticamente. Sí, porque no quieren perder la representación. Claro. Pero igual, a ver, Lucía, perdón, esta mujer está bien, está perfecto, la fueron a buscar, bien. Ahora. Te quería contar otro dato. Dale. Que es el por qué le hicieron un golpe de Estado. Y es porque en 2020, o sea, en noviembre del año pasado, más o menos, hace un año exactamente, eran elecciones generales. ¿Qué es lo que pasa? Los militares desde el 2015 venían perdiendo escaños, los escaños votados por el pueblo, porque el 25% ya estaba. Claro, el 25% siempre lo tienen asegurado, está bien. Sí, perdían influencia y en el 2020 la Liga Nacional para la Democracia arrasa directamente. No fue tanta la diferencia con respecto a las elecciones anteriores, pero los militares ya
estaban perdiendo absolutamente todo. Habían ganado con un 89%, o sea, una mayoría absoluta sin necesidad de hacer coalición con ningún otro partido. Mirá. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, ¿cómo se llama el partido opositor, el que ganó? Liga Nacional para la Democracia. Liga Nacional para la Democracia les gana las elecciones, ¿con cuánto fue el porcentaje? 89. 89% de los votos. Sí. O sea, esto es el 89%. A ver, voy a hacer una cuenta estadística media loca, por favor, yo no la entiendo, así que, a ver, del 75% restante, el 89% lo ganó la Liga por la Democracia. Exactamente, sí. Bien. O sea, cuando anuncian los resultados, que lo anuncia lo que es la Cámara Nacional Electoral, como siempre, Bien. como en la mayoría de los países, los militares que ya estaban, perdiendo todo el control del país, denunciaron fraude. Sí, es lo que suelen hacer los dictadores. Sí, la vieja confiable. Entonces empezaron a hacer denuncias en la Corte Suprema del país y le rechazaron todos los pedidos. Y la comisión dijo que no hubo fraude, que hubo elecciones totalmente limpias. A ver, pueden haber irregularidades como las hay en todos los países cuando hay elecciones, pequeñas irregularidades, pero no fue comprobado ningún tipo de manipulación por parte de la Liga Nacional para la Democracia. Se le acusa a Suu Kyi de haber salido en campaña en la calle y haber comprado votos, o sea, bueno, yo te doy esto y como clientelismo. Que vengan a Argentina se vuelven locos esos muchachos, Sí, ¿no? sí. Entonces la denunciaron por eso y por tener contactos con el extranjero para que presionen la victoria, como que para que provoquen la victoria. Claro. Entonces, la Constitución, ahí esto es como lo perturbador. La Constitución tiene una serie de artículos que son el 417 y el 418, que dice que el presidente, ojo, presten mucha atención porque si no, como que... Estoy atento, estoy prestando atención desde que arrancaste porque la verdad que me parece el armado del sistema político y cómo lo estás planteando me parece total y completamente apasionante. O sea, es una realidad tan profunda y tan, o sea, tan compleja y que para nosotros hasta este momento era desconocido. Así que mi atención la tenés completa. El presidente, en caso de que la unión se vea perturbada por incapacidad, por un conflicto, le puede entregar el poder al comandante en jefe. Entonces, eso es lo que avala que los militares tomen el control total del país y que anulen el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Todo pasa por los militares, si es que pasa algo así. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó este año es que el vicepresidente militar fue el que dijo, bueno, el presidente es incapaz de ejercer sus funciones, entonces yo invoco a estos artículos, y el artículo 76, creo que era, o 73, porque el presidente es incapaz y voy a llamar a los militares porque... El vicepresidente militar. Sí. O sea, el vicepresidente militar de repente dijo, che, no me gusta jugar más a este juego de la democracia, ¿por qué no jugamos nosotros al nuestro? Fue básicamente eso. Sí, y ahí vinieron los autos. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque quiero preguntarte algo que tiene que ver con el manejo del poder en Myanmar, ¿no? Los militares, bueno, como vos dijiste, gobernaron del 48 en adelante, pero en el 2020 perdieron un montón de votos, 89%, del 75% que pueden, perdieron un 89%, a manos de la Liga Nacional por la Democracia, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo maneja el poder los militares? O sea, en el sentido de cómo ejercen el poder, más allá obviamente del golpe de Estado, pero es un gobierno que cuando los militares están en el poder, es un gobierno, o sea, con formas, a ver, no me ven, ¿no? Cuando lo subamos a YouTube me van a ver, pero estoy armando comillas enormes, ¿no? ¿Es un gobierno con formas democráticas o es como una dictadura permanente, en el sentido del sistema represor, de la violencia?
o no, o funciona como un gobierno normal. Mira, yo por lo que veo, o sea, es imposible que yo declare que tal cosa es una dictadura, porque es mi análisis, ¿no? Pero por cómo está diseñado el sistema político a nivel constitucional y la violencia que se ejerce hacia los grupos y que los militares estén constantemente en el sistema político, en todos los poderes, o sea, en los 3 poderes, que tengan que tener asientos permanentes, a mí no me parece que eso sea una democracia, siendo que los militares suelen ser una parte independiente. Vos, Martín, corregime si digo como que estén los militares ahí no sea una democracia. Pero yo para mí es básicamente eso. Y aparte de que siempre hubo represión, siempre hubo violencia, desde antes de la independencia. Yo creo que es un país que nunca tuvo un periodo democrático, aunque en el 2008 hayan dicho, bueno, vamos a hacer un camino hacia la democracia, que de hecho se dice que el único periodo democrático fue del 2015 hasta el 2021, porque estuvo la Liga Nacional para la Democracia casi full gobernando, pero a mí no me parece que ellos hayan podido gobernar libremente. O sea, claro, que es un país que no conoce la democracia, pero intenta llegar de alguna manera. Sí, porque la mayoría del pueblo la sigue a ella, a Suu Kyi. Es el alma de la democracia, o la democracia que no es en Birmania. Ponen toda la fe en ella de que ella va a construir una democracia. El tema es que no puede. O sea, yo no sé si ella realmente quiere una democracia o no. Obviamente que aparenta que sí, pero es que realmente no puede, porque no puede deshacerse. Ella quiso hacer muchas reformas constitucionales para no tener más trabas, para así, quiso sacar el 25% al Parlamento, así como una reforma constitucional, y obviamente que no se puede, porque ellos pueden vetar. Claro, ese es el tema. A ver, vamos a ver, antes de seguir con las preguntas, porque me parece que eso es clave, te quiero comentar algo. Me acaban de mandar como una noticia, ¿no? Un post, que dice que la gente de Myanmar, como sabe que la van a matar, ¿no? Que les van a disparar si salen a protestar, dicen que organizan protestas con muñecas chiquititas que se llaman Pit Tine Tong, ¿no? Se imaginan, mi birmano es pésimo. Y dice, y ponen las muñequitas en el piso con el nombre de la persona que está yendo a protestar, ¿no? Y al mismo tiempo me mandan también como fotos de protestantes, de gente que sale a manifestar, bueno, que los ejecutan, ¿no? Sí. Que bueno, los ejecutan haciendo un símbolo con la mano, ¿puede ser? Sí, o creo que es una cosa así. Perdón, que la gente que no me ve. No, pero para la radio son los 3 dedos, ¿no? Son 3 dedos de la mano juntos levantados, menos el meñique y los otros 3 dedos juntos. ¿sí? Sí. Y el pulgar pegado a la palma. Sí. Sí. Eso es un símbolo como de paz y de liberación. Es lo que tienen ellos para protestar. De paz y liberación, ok. Sí. A mí lo de las muñequitas que me contás debe ser nuevo porque no lo tenía. Pasa que como hay cada vez más muertos allá con las protestas y cada vez hace más difícil comunicarse porque los militares cortan la comunicación, tienen control de todo lo que es la telecomunicación. Eso me hace acordar a otros países, ¿no? O sea, qué sé yo, pensemos, hay uno que tenemos muy cerca que hace eso y hay otro que tenemos muy lejos que también hace eso, pero de repente lo de cortar las comunicaciones, claro, yo no lo quería decir, pero viste, o sea, los dictadores tienen como los mismos métodos, ¿no? Sí. Myanmar tiene uno de vecino. China, claro, bueno, ¿ves? Pero los chinos no te cortan internet, te dan la propia. O sea, pero bueno, no nos vamos a meter en otros países. Pero bueno, ahora sí quería ir a una pregunta que tengo, Lucía, que es una pregunta que en verdad tiene que ver más con el análisis de toda esta información que vos nos estás brindando. Nosotros le decimos golpe de Estado porque, ¿qué es un golpe de Estado, básicamente? Para definirlo muy por encima, ¿no? Cualquier politólogo que me escucha esta definición y me va a querer pegar un cachetazo, pero bueno, claro, es una definición muy por encima. Un golpe de Estado es básicamente cuando
un grupo, ya sea militar, revolucionario, un grupo de personas toma el poder de manera ilegal y rompe el orden democrático. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente sería eso, ¿no? O sea, cuando normalmente los militares dan golpes de Estado, ¿no? Que toman el poder, secuestran presidentes, etcétera, pero a veces en la calle, a veces son otros elementos. Ahora, como vos estás planteando todo, que la Constitución dice que los militares tienen un lugar asegurado en el Parlamento, que los militares tienen un lugar asegurado en la vicepresidencia, que los militares tienen la potestad de definir cuando un gobierno no funciona más. Si pensamos como desde Myanmar, o sea, no pensemos desde Argentina, donde para nosotros decir golpe de Estado es lamentablemente no es una pesadilla, es un hecho terrorífico de nuestra historia, y detestable, irrepudiable, aclaro. Para el gobierno de Myanmar, ¿no es como un orden natural del sistema político? A ver, sí, pero este último tiempo no. A ver. ¿Qué pasa? Los militares habían prometido una democracia, como ya dije, en 2008, por ahí, con el tema de la Constitución, y habían tenido mucha esperanza cuando habían liberado a Suu Kyi en 2010 y ella empezó a ocupar cargos públicos. Entonces dijeron, bueno, estamos avanzando. Más o menos desde el 2010 hasta ahora, es como que venía consolidándose un proceso. Y ahora se echó todo para atrás. Claro, como que prometieron democracia, pero cuando vieron que la democracia se venía de verdad, dijeron, no, ¿sabés qué? Me parece que no quiero esto. Claro, aparte Suu Kyi decía de verdad, es una reforma constitucional y la voy a hacer, la voy a impulsar, y no van a gobernar más ellos. Claro, claro. Bueno, ahí está el problema, ¿no? En parte. La Liga Nacional por la Democracia lo que estaba planteando no era simplemente quedarse con el poder un ratito. Lo que claro, querían, no era hacer una coalición con los militares así, claro, ¿no? claro. Y vos, yo entiendo que todo tu artículo y toda tu investigación tiene que ver estrictamente con el sistema político y el armado del Parlamento, pero ¿tenés alguna idea o alguna noción de cómo vive la gente en Myanmar, cómo la sociedad es una sociedad o sea, porque por ejemplo, ese sistema que vos planteás, cuando vos lo planteás, y perdón si esto suena un poco ofensivo o un poco despectivo, no es en absoluto la intención, pero cuando vos planteás ese sistema, es un sistema como que parece medio atrasado en términos de valores políticos, ¿no? O sea, un sistema donde los militares tengan todo ese poder, ¿no? Habla de una sociedad que tal vez está como lejos de la modernidad. No sé si me explico. Sí, a ver, de las 54 millones de personas que habitan Myanmar, los índices de pobreza no están muy claros por este tema de la información, siempre fue como... Y no, claro. Se estima que, si bien no te puedo tirar el dato de la pobreza, 3,4 millones actualmente tienen riesgo de morir de hambre. Y okay. Es algo que es por el golpe de Estado. O sea, puede ser que se agrave, y por la pandemia y todo eso, pero es algo que se viene acumulando. O sea, no es... claramente la pobreza debe ser más si yo te digo que 3,4 millones de personas están en riesgo de morir. Claro, esos 3,4 no aparecieron de un día para el otro. Claro. El índice de desarrollo humano es uno de los más bajos del mundo. Y lo que tiene Myanmar es que es casi todo rural. Ahí vamos, está bien, bien. Entonces, lo que sí, el gobierno, más o menos desde el 2003, impulsó reformas económicas como de privatización para modernizar la economía. De hecho, crearon una nueva capital para que sea, bueno, este va a ser el centro financiero, pero lo cierto es que si ustedes ven fotos de la capital, está vacía. Claro. La gente no tiene dinero para costear eso. Claro. O sea que es una dictadura y además está entre los países con menor índice de desarrollo humano, ¿no? Sí. Y el desarrollo humano, si no me equivoco, toma tres características: salud, educación
y el PBI, si no me equivoco. Sí. O sea, si están los más bajos del mundo es porque no cumplen, o sea, de todo el mundo son de los que menos cumplen esas 3 cosas básicas. Sí, exacto. Y ¿ustedes creen que, bueno, ahora la pregunta, bueno, para los dos un poco también, ¿no? Pero Lucía, vos, ¿ustedes creen que ese bajo índice de desarrollo humano se debe a condiciones que son, como dijeron ustedes, o como dijiste vos, Lucía, que es una zona rural, o simplemente el régimen político de Myanmar que es atrasado y que no permite la modernización? Para mí es un conjunto de esas dos cosas, que nunca se pudo modernizar el país en sí, nunca se pudo como consolidar, por así decirlo. Claro. Y ya sabemos que cuando gobiernan los militares, mucho como la sociedad para ellos es como un objeto de control y nada más. Total, no necesitan que lo sigan votando. Vos sabés que no paran de mandarme fotos de Myanmar, no sé de dónde salieron, de repente me están mandando un montón de mensajes de fotos de Myanmar. Por ejemplo, me mandaron una foto de un nene de 10 años con un rifle caminando por un bosque, ¿no? Y con una leyenda que dice, bueno, así defienden los pueblos en el interior de Myanmar. Me están mandando fotos de, uy, mirá esto, una nena de 7 años la mataron mientras estaba sentada con su padre porque los militares estaban pasando, reprimiendo fuerzas de protesta. Y la mataron así nomás, pimba. Le erraron al padre, pero le pegaron a la nena. Claro, es durísimo. Qué bueno que todo esto. Bueno, ves, Lucía, lo que yo te decía al principio del programa, ¿no? Fíjate que abrimos el programa con algo que no conocíamos y de repente ya me están llegando fotos de gente que se ve que está investigando, ¿no? Lo que pasa en Myanmar y me están mandando publicaciones de este asunto, ¿no? Qué interesante es hablar de estas cosas para abrir un poco los ojos y ver lo que pasa en el otro lado del mundo. ¿Qué otra información tenés vos, Lucía, de Myanmar que sentís que es necesaria que se conozca, que se haga pública? Lucía, sí. te quería preguntar, estaba viendo de que en 1962 el régimen militar se declaró como república socialista a la de Birmania, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que después, durante todo el resto de las dictaduras, siguió teniendo un corte socialista en el tema económico y que por eso ahora se están como... Sí, a ver, los militares en sí, desde 1948 empezaron a gobernar, después de la independencia, y después empezaron como a dividir en dos facciones. Hasta que UNU, que era un socialista, toma el poder y declara al Estado socialista, y después de unos años le hacen otro golpe de Estado, el ala derecha de los militares, y básicamente para hoy el ala socialista de los militares está muerta. O sea, ya está destruida. Mirá, la verdad que, perdón, pero ahora busqué yo un video porque me mandaron una foto que era de un video, me dijeron y encontré el video, ¿no? Es realmente brutal lo que está pasando, lo que pasó, ¿no? Y lo que sigue pasando. Esto es, a ver, quedan 20 minutos de programa, me gustaría dedicarlos a hablar de esto a fondo, ¿no? Un poquito de los abusos. Esto es una dictadura pura y dura, ¿eh? Sí. Pura y dura. Y yo quiero aclarar algo. Lucía escribió este artículo, yo lo leí. Ese artículo tiene 3 partes, están publicadas 2 en la página del centro de... ¿Dónde pueden encontrar ese artículo, Lucía? ¿Podés comentarnos, porfa? En el link del Instagram, o sea, en el link del perfil de Instagram del @CESIV, CESIV, ahí están todos los artículos publicados en el Observatorio del Extremo Oriente y Pacífico. Bien, ahí pueden encontrar el artículo y pueden informarse, y lo que van a encontrar es un análisis súper profundo y académico del asunto. Ahora, me gustaría dedicar la última parte del programa a la parte humana del asunto, ¿no? El video que me acaban de mandar una imagen, acabo de abrir un video de más o menos 12, 13 militares golpeando con macanas a 4 manifestantes, golpeándolos brutalmente. En el piso está filmado desde arriba, o sea, como desde un balcón.
Es una dictadura pura y dura, es una dictadura como aquella que nosotros los argentinos deploramos, lamentablemente sufrimos y repudiamos día tras día. Hablemos un poquito de la parte humana. ¿Qué pasa con la gente, Lucía? ¿Cómo el tema de la represión? ¿Hay torturas? ¿Aplican esos métodos o es simplemente tomar el poder? Contanos un poco sobre eso si tenés información, ¿no? Si no, aparentemente varios de los oyentes que están interesados nos están mandando. Sí, dale. De hecho parece irónico, pero a mí, si bien me gusta investigar estas cosas, no me gusta verlas. Bueno, me pasó un poquito lo mismo recién. No me gusta ver los videos ni las fotos, entonces yo directamente veo por escrito. Claro. Lo cierto es que ya hay más de 1.200 personas muertas desde febrero. 1.200 personas muertas desde febrero por la represión. Sí, y no se sabe cuántos presos hay. Ok. Hace poco liberaron a 5.000, pero es un montón. O sea, no me imagino cuántas más debe haber. Claro. Ya que la gente como despertó y dijo, y no aceptó el golpe de Estado, los militares no se lo esperaban. Entonces yo creo que están queriendo crear un régimen del terror. Claro. Qué increíble, ¿no? O sea, repetime la cifra de muertos, por favor. Más o menos 1.200. 1.200. Y esas personas muertas en protestas. Sí. Y además hay un número de presos. Cuando entran ellos son antibudistas, los militares. Antibudistas, o sea, también están los budistas metidos en eso. Sí, entonces se meten a algún templo, capaz, y empiezan a masacrar. Qué increíble, ¿no? ¿Sabés qué, Lucía? Mira, perdón, yo leí tu artículo, ¿no? O sea, vos podés atestiguar que lo leí, ¿no? Sí, claro. Yo en un punto tipo te orienté en el tema de la tesis, pero más allá de eso, nunca habíamos hablado de eso con esta profundidad, ¿no? Sí, porque es un tema como que no me cuesta hablarlo, ¿no? Claro. Yo siempre digo, bueno, vamos a la teoría y ya, pero esto me recuesta. Bueno, a ver, vamos a resumir un poquito qué fue la teoría acá y dedicamos el resto del programa a hablar un poquito de esto. Entiendo que te cueste, Lucía, pero la verdad que el interés que acaba de demostrar la audiencia de mandarnos fotos, mandarnos cosas, me parece que merece. Y también en aprovechar esta oportunidad, ¿no?, que nos da House New York a través de houseradios.com de lunes a viernes de 8 a 9 para comentar y para hablar de la realidad y aprovechar esta plataforma para también hacer llegar la voz de aquellos que no se pueden escuchar, ¿no?, que no se escuchan debido al silencio de la represión, ¿no? La teoría lo que nos dice es que Myanmar tiene un sistema político en el cual los militares constitucionalmente tienen poderío legítimo. Una parte de cada esfera de poder. Una parte de cada esfera del poder, tal cual. En el Parlamento, un 25% del Parlamento está asegurado para los militares. Además, hay una vicepresidencia asegurada para los militares y además hay un estatuto en la Constitución que le permite a los militares tomar el poder cuando ellos lo vean necesario. Sí, y a partir de ahí, cuando pasa eso, lo que funciona son las cortes marciales, no hay otro poder judicial. Claro, tal cual, porque, claro, o sea, son ellos los amos y señores de todo. De hecho, a Aung Suu Kyi, la semana pasada la sentenciaron a 20 años de prisión. Una corte marcial la sentenció. A la líder de la Liga Nacional por la Democracia la sentenciaron a 20 años de prisión. ¿20 años de prisión efectiva o domiciliaria como como estuvo tanto tiempo atrás? No tengo la información. O sea, va a pasar 40 años en cana. En cana, claro. Por buscar la democracia. Claro. Mira, Sí. Acá hay una nota de Independent, del diario Independent en español, donde dice que desde el golpe de febrero los militares han estado torturando a los detenidos en forma metódica y sistemática. The Associated Press, AP, entrevistó a 28 personas presas y liberadas y tienen evidencia fotográfica, ¿sí? Y el testimonio de algunos militares arrepentidos, abro comillas enormes, donde hablan de un sistema de detenciones secretas con más de 9.000 presos. Vos dijiste que liberaron 5.000. Bueno, el Associated Press dice que todavía hay 9.000 adentro y que además, escuchen esto, ¿no? Dice que los presos incluyen desde niñas de 16 años hasta monjes.
Sí, no me imagino lo que, por ejemplo, pasan las mujeres. No, bueno, no, increíble. A ver, dice que los militares toman medidas para ocultar las torturas. Dice que se enfocan en partes del cuerpo que están cubiertas por la ropa, ¿sí? Y que dice que, y esto es una táctica que también utiliza el, el dictador Nicolás Maduro, dice que cuando mueren bajo tortura, en el informe dice que mueren por, bueno, deficiencias cardíacas, ¿viste? Claro, la deficiencia cardíaca que viene después de que te matan a trompadas 4 horas en una celda, ¿no? Sí. Es terrible lo que me contaron, la verdad. O sea, yo no sé si es bueno que haya hecho esto, pero como que había elegido no saber sobre eso y ahora me lo estás contando y es terrible. Te pido perdón que al aire, no, te pido perdón que al aire y en vivo te tengas que enfrentar a esto, pero ¿sabés qué pasa, Lucía, conmigo? Mira, les voy a contar una anécdota cortita, que a mí me parece que es estremecedora. Cuando ocurre el juicio a Adolf Eichmann, no sé si lo conocen, en caso de que no lo conozcan, Adolf Eichmann es el arquitecto del genocidio, el holocausto judío, ¿no? Adolf Eichmann es la persona que ideó todos los métodos de tortura y masacre del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando van al juicio, le encargan a un director que filme el juicio, ¿sí? Hay a un director de cine muy conocido inglés, le encargan que él filme el juicio. Vieron que el juicio ese dura varios días. Al tercer día, la producción lo va a llamar al director, lo llama al director y le dice, che, flaco, ¿qué estás haciendo? Estás solamente filmando la cara de Eichmann, porque claro, si ustedes ven, lo único que filma el director es la cara de Eichmann, ¿no? Del jerarca nazi acusado de los crímenes, Pero ¿no? vos estás hablando de los juicios de Nuremberg. Claro, pero el de Eichmann en particular, ¿no? Que es el que le encargan a este director. Y la producción le dice, a ver, mirá, le dice, están hablando las víctimas, están hablando los familiares, están desangrando en vivo y en directo y vos estás filmando a este monstruo. Y él le dice, no, ese es el problema. Dice, no es un monstruo. Dice, yo lo estoy filmando porque si lo vemos hacer una mueca, si lo vemos sonreír, si lo vemos llorar, si lo vemos arrepentirse, va a quedar grabado, va a quedar documentado que no es un monstruo, que es una persona, como vos y como yo. Es una persona que hace cosas malas. Y es increíble esa forma de verlo, porque si ustedes se ponen a pensar, uno habla de dictadura en Myanmar y suena tan lejano. Fíjense que al principio de este programa no sabíamos dónde quedaba Myanmar, ¿sí? Si no fuera por Lucía, no sabríamos dónde quedaba Myanmar. Y de repente nos enteramos que en Myanmar hay una dictadura y que en Myanmar esta dictadura está llevando a cabo lo mismo que lleva, los mismos procesos que lleva a cabo la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿sí? O de repente los movimientos antidemocráticos que mueven en China Xi Jinping y sus compadres, ¿no? Y es importante saber esto, tomar el aprendizaje, ¿no? Esta frase del director encargado del juicio Eichmann, no son monstruos. Decir que son monstruos es bajarles el precio. Decir que son monstruos es decir, bueno, no, eso no pasa. Son humanos, como ustedes, como Lucía, como Gonzalo, como yo, como todos ustedes escuchando el programa, como todos ustedes pegados a houseradios.com escuchando este tema. Son humanos como nosotros, son personas que simplemente deciden hacer el mal. ¿Estamos? Y las personas que lo sufren son personas como nosotros también, con familias, con hobbies, con sueños. Nosotros tenemos la fortuna de estar acá en houseradios.com hablando de este tema y pensando en el contenido de mañana y debatir con Gonzalo, che, ¿qué ponemos en el noticiero? Hay gente que no tiene esa suerte porque lo está matando su propio gobierno. ¿Sí? Esto pasa en Myanmar, esto pasa en Venezuela y hay que hablar de estas cosas. Lamento, Lucía, en serio, lo digo con una mano en el corazón, lamento... O sea, no, es algo que como que dije, bueno, capaz, yo creo que hice mal en el sentido, dije, bueno, esto no es relevante para mi investigación, pues yo me quiero concentrar en el sistema político. Y como que dejé de lado toda esa parte que les compete a muchas personas. No, bueno, enterarse de esto y dar visibilidad. no, pero que, a ver, yo te súper entiendo, es difícil hacerlo, es muy difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. Todo el tiempo
te preguntás como que qué le pasa por la cabeza a esa persona para masacrar templos y etnias enteras. Es como... Es algo bien, mira, es súper sencillo esto. Yo a veces pienso, ¿qué se le ocurre a una persona? Y mirá lo que pienso, ¿qué le pasa por la cabeza a una persona que le pega a una persona que está en el piso? Mirá lo que te digo, en cualquier ámbito, no lo pienso siquiera, en cualquier ámbito, vos te agarrás a piña con alguien, cae al piso y le seguís, ¿qué te pasa por la cabeza de pegarle a alguien en el piso? Eso ya me pone la piel de gallina. Y de repente ver imágenes de un ejército, que el ejército tiene que estar para defender a la población, golpear a las personas en el piso y elaborar tácticas para que no se vean las torturas, en lugar de elaborar tácticas para defender al país y hacerlo próspero. Es escalofriante. Yo lamento, en serio, lo digo con una mano en el corazón, Lucía, porque entiendo tu enfoque y lo respeto a morir. Y no haces mal. No haces mal. Está muy bien lo que haces. Cada uno conoce sus límites y está muy bien eso. Pero me parece que es nuestra responsabilidad como comunicadores aprovechar esta situación y llevarlo. Tu enfoque, tu aproximación teórica, la verdad que es sensacional. Y es de los pocos, no vi, sinceramente, hasta ahora trabajos con ese nivel de análisis, con ese nivel. Si ustedes ven el artículo de Lucía, van a encontrar porcentajes, tablas, gráficos, todo tipo de información de data dura, ¿sí? De datos, de hechos, que los hechos son para mí como paredes de concreto, o sea, están ahí, no las podés mover. Podés intentar moverlas, pero es el trabajo de un tonto hacerlo. Académicamente es un trabajo, pero profundísimo. Pero hay una parte humana. Hay una parte humana que tenemos que visibilizarla. Yo le agradezco a todas las personas que me estuvieron escribiendo, que nos mandaron fotos, que nos mandaron videos, que nos mandaron preguntas sobre este tema, porque fíjate el efecto, Lucía. Fíjate el efecto de hablar de algo que nadie conoce. Cuando vos empezaste a hablar, no sabíamos dónde quedaba Myanmar. 40 minutos de programa y ya nos empezaron a mandar fotos, preguntas. Che, loco, mirá esto, mirá lo otro. ¿Qué significa? ¿Viste lo del simbolito? Me preguntaron, che, ¿qué es ese simbolito? Vos recién lo comentaste. ¿No? Qué increíble. Gonzalo, opiniones, reflexiones que tengas sobre el tema. Te veo como choqueado un poco con el asunto. Sí, hay determinados temas que uno lo dejan pensativo, ¿no? En la obra del ser humano y no hay que olvidar que eso pasa bastante y durante el siglo pasado pasó un montón el tema de las dictaduras y la violencia en general, ¿no? Y yo me ponía, o sea, es un pueblo que lamentablemente está muy oprimido, ¿no? O sea, no conoce la democracia prácticamente. Sí, Y no conoce la libertad de expresión, los derechos no, básicos. no tiene acceso ni en lo económico, ni en lo social, entonces, cuando le prohibimos la libertad, ahí empiezan a surgir este tipo de cosas, ¿no? Eh, y nada, la verdad que pensaba en cómo, viste, recién hablabas de cómo uno le pegaba al otro y como que no, este nivel de violencia, ¿no? Y pensaba en la Segunda Guerra Mundial cómo entrenaban a los nazis, porque hay un estudio de cómo era la gente que ayudaba a la gente que discriminaba a los judíos, que iban y mataban, y etcétera, todo eso, ¿no? Y cómo el tema era de que bloqueaban, se olvidaban de que era gente. Claro, Entonces, qué feo eso, ¿no? Sí, aparte, en este caso es algo parecido, no es el tema de los judíos, no es una religión, pero no nos olvidemos que dentro de Myanmar hay muchísimas etnias. Entonces, sí, el hecho de que haya muchas etnias facilita la discriminación y el hecho de ya no verlo como personas, sino como otra cosa. Creo sí, de que hecho la religión más marginada ahí son los musulmanes. sí, había leído que es como a la que tratan peor de alguna manera. Sí, de hecho, o sea, ni siquiera como tratan como extranjeros, no pueden votar, no pueden acceder a beneficios sociales, y, o sea, viven en extrema pobreza. Entonces, y trabajan en la informalidad, eso desde ya. Ni siquiera, como los tratan como extranjeros, ni siquiera le dicen, bueno, andate. No, los matan. Claro. Claro, Y, y el suertudo se fue a Bangladesh. claro. Qué increíble. Qué increíble. No, y lo digo increíble, no increíble como palabra cliché, increíble como el significado de la palabra, algo de no creer, ¿no? Sí, aparte es algo como
muy perverso lo que es el régimen, porque fíjate que, ¿sabes por qué redactaron la Constitución y dijeron, bueno, vamos a hacer un proceso democrático, el que nunca llegó? Porque había mucha presión de la ASEAN, ¿viste? La Asociación del Sudeste Asiático, Sí. y también por parte de la ONU. Entonces hicieron todo como una imitación, sí, un show. Claro, una fachada Claro, hermosa. fíjate que primero fue el periodo de colonización, se independizaron y solamente una vez en la historia hubo elecciones libres, que son las del 2015. Y hasta ahí, Claro. porque recordemos que una parte del Parlamento no es Claro, libre. Claro. Pero bueno, a ver, llegamos al final del programa, estamos llegando al final del programa. La verdad que, bueno, les agradezco a Gonzalo, Lucía, te agradezco enormemente compartir todo esto con nosotros, con la audiencia de House Radios. Gonzalo, también gracias por sumarte, por tus preguntas, por tu investigación. Y nada, quiero también agradecerles a los dos y quiero que entiendan lo valioso que es hacer esto, ¿no? Lo valioso que es exponer, exhibir desde nuestro lugar del mundo, exhibir injusticias. Uno nunca sabe de dónde puede caer esto que decimos, pero estamos, o sea, por lo menos hacemos algo, ¿no? Aportar nuestro granito de arena desde la comunicación y exhibir una injusticia que al día de hoy nosotros pensamos que sucedía en Venezuela y en Nicaragua nada más, pero de repente también pasa en Myanmar y es duro. Y porque estén al otro lado del océano y porque estén allá en el sudeste asiático no significa que sea lejanos, son personas como nosotros, personas que, como dijo Gonzalo, no conocen la libertad, no conocen la democracia. El mejor regalo de la política, la democracia, no lo conocen. Dicho esto, le damos el cierre al programa. Lucía, una vez más, muchas gracias. Gonzalo, una vez más, gracias. Cerramos esta edición de Voces in the House. Nos encontraremos mañana a la misma hora para el noticiero. Así que muchas gracias por estar. Será hasta mañana. Enrique, todo tuyo. Good show. Nos vemos, Lucía.